El sobrino del Borolas traiciona a México. Diputado de Morena le da una lección de soberanía y lo deja en vergüenza. El narcodiputado Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Simulado, criticó la supuesta polarización y ofreció una postura que, según sus delirios, es equidistante. Condenó al gobierno de Maduro como disque dictadura, pero acomodaticio también rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, acusando con maromas simuladas a los partidos tradicionales, incluyendo a Morena, de no condenar claramente a ninguno de los dos bandos y de carecer de principios claros y convicciones. Pero frente a estas falacias del sobrino del Borolas, el diputado Ramón Ramírez de Morena le dio una contundente lección de soberanía y principios históricos. Denunció la intervención estadounidense como un acto colonial que viola el derecho internacional y se solidarizó con el pueblo venezolano. Además, conectó el discurso de Zavala con las voces internas que piden intervención en México. Defendió con firmeza la legitimidad democrática de la Cuarta Transformación y de la presidenta Sheinbaum, y sentenciando que México no es patio trasero de nadie. Veamos enseguida cómo el sobrino del Borolas es noqueado por un valiente diputado indígena por andar de palero de Trump, como le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con el permiso de la presidencia. La discusión sobre lo que ocurrió en Caracas, Venezuela, el sábado pasado entre los partidos tradicionales ha sido profundamente decepcionante. Y estoy convencido que no solamente ha sido decepcionante para nosotros, sino para la inmensa mayoría de mexicanas y de mexicanos que han seguido esta discusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pareciera que, como dijo un brillante y profundo mexicano, Carlos Castillo Peraza, hay que renunciar a la reflexión para ganar el reflector. Pareciera que hay que dejar de pensar para postular, porque no hay matices, no hay grises, no hay complejidad en la discusión. Los dos bandos de la polarización han renunciado a tener posturas sensatas, congruentes e inteligentes. México merece más, merece una clase política que eleve la mirada más allá del día a día y que sea consistente, que realmente tenga valores y convicciones que defender. Y eso hemos hecho desde Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, tenemos muy claro, como aquí en esta tribuna lo dijo hace unos minutos con enorme claridad el senador Luis Donaldo Colosio, que hay dos hechos que son igualmente válidos simultáneamente. Que Venezuela vive, aún en estos momentos, porque no ha habido cambio de régimen, ni un solo atisbo de que haya un cambio de régimen, bajo un gobierno criminal, bajo un gobierno ilegítimo que se robó las elecciones en el 2024 y que ha obligado al exilio a más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. Ahí han estado nuestras posturas como Movimiento Ciudadano condenando al dictador. Pero ese hecho, tan claro como es, no nos puede llevar a validar otro, igualmente inaceptable, que otro país, sin una sola base legal, nacional o internacional, sin la aprobación de su Congreso y sin la validación de un solo órgano internacional, haya tomado la decisión de intervenir militar y unilateralmente en Venezuela para definir su rumbo. Es injustificable, es indignante que ni siquiera, como hace 20 años sí lo hicieron, hayan buscado un solo pretexto, una validación ya ni siquiera global, una validación regional. Ese hecho por sí mismo ya era suficientemente grave, una intervención ilegal y una intervención unilateral. Si a ese hecho le agregamos el hecho de que el presidente de los Estados Unidos públicamente ha reconocido que el fin de la intervención tenía fines comerciales, pues solamente se complica todo. Y aquí ya no hay que interpretar, no es un hecho a interpretar. Vean sus ruedas de prensa y vean sus mensajes al pueblo de Estados Unidos. Ya ni siquiera se habla de democracia, ya ni siquiera se habla de un cambio de régimen. Ahí están muy claros cuáles son los objetivos. Y ahora se han puesto a definir desde el gobierno de Estados Unidos quiénes son los opositores legítimos en Venezuela y quiénes no lo son. Pero ese es precisamente el problema con validar y aplaudir una intervención de esa naturaleza. Que no solamente pueden celebrar lo que les gusta, sino que tienen que aceptar también lo que no les conviene. Por todo lo anterior, las posiciones de los partidos tradicionales en México dejan mucho que desear. Porque condenar a un régimen criminal, un régimen ilegítimo y un régimen represor como el que encabezó Nicolás Maduro no debería ser difícil. Y aún así, ustedes no lo hicieron. El gobierno de México no lo hizo. Con 2 gobiernos federales y con 8 años al frente del gobierno, se han rehusado a condenar al régimen de Nicolás Maduro. De igual manera, condenar una intervención militar ilegal, violatorio de todas las normas del derecho internacional, cuyo fin ni siquiera es el cambio de régimen, tampoco debería ser difícil. Y aún así, de este lado, tampoco lo han hecho. En Movimiento Ciudadano no hemos tenido una posición maniquea frente al gobierno de Donald Trump.
Seguimos sosteniendo nuestra defensa irrestricta de la soberanía de México frente al mundo. Seguimos condenando sus expresiones, faltándole el respeto a las mexicanas, a los mexicanos y a México. Y tenemos la absoluta certeza que no hay nada que esperar de ese lado de la frontera para resolver los problemas que son de los mexicanos. Como tampoco hemos tenido una posición maniquea frente al régimen chavista de Nicolás Maduro. Seguimos condenando su historial antidemocrático, represor y violatorio de los derechos humanos. Con esto termino, Presidenta. En Movimiento Ciudadano tenemos nuestras convicciones muy claras. Ni con la dictadura de Maduro, ni con la intervención de Trump. Porque creemos en principios y tenemos convicciones más importantes, aunque ustedes aquí hayan renunciado a tenerlas. Democracia, defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la libertad. Es cuanto, Presidente. Melushuk Takomon, diputadas, diputados, senadores, senadoras, con el permiso de la presidencia. Bachilavilate la Pechelel, un buen lleguinac musical, que el año la Tillotot, la Pilo, que me siento muy contento de estar aquí en la Casa del Pueblo. Me presento ante ustedes con la plena intención de manifestar mi postura frente a la reciente intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Nos encontramos frente a un anhelo de extrema gravedad que violenta los principios fundamentales del derecho internacional, quebranta la soberanía de un país hermano de América Latina y pone en riesgo la estabilidad de toda la región. Ya lo decía Thomas Mann, 1940. Cuando el fascismo regrese, no dirá, soy el fascismo, dirá, soy la libertad. Como es que lo tergiversan el fascismo. Comienzo con esta frase porque no es literatura ni exageración, es una advertencia histórica. Una advertencia que hoy vuelve a tener rostro, discurso y micrófono. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un hecho aislado, es una parte de una vieja historia latinoamericana. Presiones externas que se disfrazan de ayuda, intervenciones que se justifican con palabras bonitas y pueblos que terminan pagando el precio. Desde México expresamos nuestra solidaridad plena con el pueblo venezolano, con su dignidad, con su derecho irrenunciable a decidir su destino, sin amenazas ni imposiciones extranjeras. Porque hay que decirlo claro, ninguna intervención extranjera ha traído libertad a ningún pueblo de América Latina. Jamás han traído, eso sí, despojo, violencia, dependencia y fractura social. La historia es contundente, aunque algunos insisten en ignorarla. Y esa historia duele más cuando vemos que hoy, en nuestro propio país, existen voces que piden abiertamente la intervención de Estados Unidos en México. Voces incapaces de convencer al pueblo, prefieren llamar al extranjero. Voces que no aceptan una verdad simple: la Cuarta Transformación fue elegida democráticamente. No llegó por la fuerza, no llegó por imposición, no llegó por intervención externa. Llegó por el voto libre de millones de mexicanas y mexicanos. Esa es la única legitimidad válida en una república. Y hoy esa legitimidad se expresa con claridad en el respaldo popular a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, electa por la voluntad del pueblo y reconocida por toda la nación. Cuestionar esa legitimidad desde fuera o pedir que otro país corrija lo que el pueblo decidió no es oposición política, es desconocer la democracia, es renunciar a la soberanía, es traicionar el principio republicano. Quienes hoy piden intervención extranjera dicen hacerlo en nombre de la libertad, pero la historia los contradice cada vez que México abrió la puerta al extranjero. Perdió algo: territorio, recursos, dignidad y sangre. Nunca nos vinieron a salvar, siempre vinieron a mandar. Desde la visión de los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas, esto tiene un nombre preciso: colonialismo, aunque hoy se disfraza con discursos modernos. Es la misma lógica desde hace 500 años, decidir por otros, imponer desde arriba, despreciar la voz del pueblo. Es la misma lógica hace más de 500 años. Por eso hoy invocamos a Benito Juárez, no como consigna, sino como principio de Estado y de civilización. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No hay paz con intervención, no hay democracia con tutelaje extranjero, no hay libertad cuando se pisotea la voluntad popular. Y hoy, desde esta tribuna, lo decimos sin titubeos y sin miedo: México no es colonia, México no es protectorado, México no es patio trasero de nadie. México es una nación con historia, con memoria y con dignidad. Y los pueblos con memoria no se arrodillan, no se entregan y no piden que otros decidan por ellos. A quienes hoy llaman a la intervención extranjera, le decimos con firmeza: no desconocen en un gobierno, desconocen al pueblo, desconocen la lucha histórica de esta nación, desconocen a Juárez, desconocen la reforma, desconocen la revolución y desconocen el mandato popular del presente. A Venezuela le decimos: no están solos,
Los pueblos de América Latina sabemos reconocer el rostro de la intervención, porque lo hemos sufrido en carne propia, y más los pueblos indígenas. Su soberanía es su derecho, y defenderla es defender la dignidad de todo el continente. A México le decimos, la democracia se defiende con más pueblo, no con ejércitos extranjeros. Se defiende respetando el voto, respetando la historia y respetando la decisión colectiva. Termino, Presidenta. Y a quienes creen que la libertad puede imponerse desde fuera, les recordamos una vez más la advertencia de Thomas Mann. Cuando el autoritarismo regresa, no se anuncia, se disfraza. Habla de libertad mientras pretende arrebatarla. Que quede claro hoy y para la historia, México decidió su rumbo, México eligió su transformación, México respalda a su presidenta Claudia Sheinbaum. Y México no permitirá jamás que se repita la historia de la intervención, del sometimiento y del silencio impuesto, porque este pueblo ya despertó, y un pueblo despierto no vuelve a ser colonia. Cooperación sí, subordinación no, colaboración sí, sometimiento no. ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva la dignidad de América Latina! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Y que viva México! Es cuanto. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.